Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Hay situaciones en las que un investigador del fenómeno OVNI pues tiene que enfrentarse a ellas, y este programa es durísimo para un periodista, pero no por ello tengo que hacerlo, ¿no? Y va sobre abducciones extraterrestres en unas 10 conclusiones que una mujer llamada Carla Turner pues pudo recopilar con entrevistas de contactados que tuvieron la mala suerte de ser elegidos por seres ajenos a la Tierra que hicieron con ellos lo que quisieron. Esta mujer resulta que era una instructora universitaria que obtuvo un doctorado en estudios de inglés antiguo en la Universidad del Norte de Texas, ¿no? Hizo 3 libros del fenómeno de las abducciones: Into the Fringe, año 1992, Taken, 1994, y Masquerade of Angels, también de ese mismo año, 94, ¿no? Era una activista de derechos humanos con base en Roland, en Arkansas, y estuvo investigando muchísimas abducciones, muchísimos casos, ¿no? En un esfuerzo pues un poco pues para informar al público, caracterizar el comportamiento extraterrestre, a ver qué es lo que hacían o cuáles eran sus motivaciones, ¿no? Y estuvo informando sobre lo que decían estos seres humanos, ¿no? Que dijeron que que muchas veces estos extraterrestres eran amistosos, pero Carla Turner no lo tenía muy claro cuando empezó a recopilar más y más informaciones, ¿no? Eso de que eran amistosos no llegó nunca a asegurarlo, ¿no? Y entonces, resulta que el ejército norteamericano empezó a seguirla en sus lecturas de sus congresos, ¿no? Y de hecho realmente llegó a un momento en el que ella no reveló más informaciones de las que tenía por miedo a poner en peligro a su familia y a sus amigos. Tal fue la cantidad de amenazas que recibió. Así es el tema, ¿no? Muy bien, a principios y mediados de la década de los 90, Turner avaló el servicio UFO News Clipping, una publicación mensual, ¿no? Que recopilaba este tipo de informes, y el servicio de esta revista, ¿no? Finalizó en agosto del año 2011. Hizo 505 volúmenes y la verdad es que las conclusiones eran fortísimas. Número 1. Los extraterrestres pueden alterar nuestras percepciones de nuestro alrededor, algo que puedo confirmar claramente con respecto a visitantes de dormitorio que son capaces de hacer simulaciones de tu entorno mientras que te están abduciendo y haciendo cualquier tipo de experimentos. Número 2. Los extraterrestres, según exponía ella, en base a sus estudios, pueden controlar lo que pensamos y lo que vemos. Efectivamente, yo he podido corroborarlo con todos mis casos y estudios también, porque son capaces de introducirse en tu mismo cerebro para que tú estés tranquilo, mientras que estás teniendo un pavor total ante lo que te están empezando a hacer o están haciendo ya directamente. Decía ella en esta segunda conclusión que pueden aparecer ante nosotros en cualquier apariencia y forma.
Muy interesante porque los incubos y los súcubos también aparecían en la Edad Media de esta forma, ¿no? Y es muy interesante que también pues sea una de las características de la teoría de la distorsión. Aparecen, pero nosotros les ponemos la forma en la que creemos que aparecen. Efectivamente, los extraterrestres pueden controlar lo que pensamos incluso, ¿no? Lo que vemos. Así es. Esa teoría de la distorsión, por tanto, sí que es exactamente lo que estaba diciendo ella. Nosotros podemos darle una forma a lo que estamos observando, pero incluso ellos pueden controlar la forma en la que nosotros les vemos a ellos. Número 3. Los extraterrestres pueden tomar nuestras conciencias fuera de nuestros cuerpos físicos, deshabilitar también nuestro control sobre nuestro cuerpo e instalar una de sus entidades en él, es decir, que pueden llegar incluso a meterse dentro de nuestro cuerpo y manipular nuestro cuerpo, ¿no? Como si fuésemos vehículos para sus propias actividades, antes de que retomemos nuestra propia conciencia y pues seamos ya conscientes y ya podamos movernos, ¿no? Muy interesante todo esto porque serían capaces de introducirse dentro de lo que es pues nuestra piel, nuestros huesos, nuestros músculos, tendrían esa capacidad mental para meterse dentro de nosotros, algo que efectivamente yo corroboro en base a los testimonios que he estado estudiando desde hace más de 25 años. Sigo. La conclusión número 4 a la que llegó esta mujer es que los extraterrestres pueden encontrarse presentes con nosotros en un estado invisible, algo que efectivamente también puedo decir que es pues real, y pueden hacerse a ellos mismos parcialmente visibles, es decir, esa sensación de escopaestesia que nosotros tenemos, que parece que alguien me está mirando. Efectivamente, te están mirando. Lo que pasa es que tú no puedes observarlo, ya que no se están presentando ante nuestro espectro visible. No podemos verlo con nuestros ojos, con nuestra retina, con nuestro nervio óptico, pero ellos están ahí, en otro, podríamos decir, en otra dimensión, en otro extracto de la realidad, lo que no significa que efectivamente sí que estén, pero ellos pueden controlar que tú no los veas. Tremendo. Número 5. Los abducidos reciben marcas en sus cuerpos. Lo he visto claramente, caso Yukon 1996 y muchísimos otros casos. Por ejemplo, caso Ron Noel en Estados Unidos. Tremendo. Son capaces de recibir marcas en sus cuerpos y, bueno, pues también rasguños, heridas y también marcas de inyecciones e incluso, pues, introducciones de marcas de lo que serían chips o, bueno, pues mecanismos que se mezclan en nuestro organismo y que nada más que son extraídos mediante operaciones. Por ejemplo, Ron Noel, bueno, pues directamente se oxidan como si estuviesen programados para que no se pudiese extraer información de ellos. Impresionante. También estas marcas incluyen golpes tremendos, múltiples cantidades de moratones, marcas de 3 o 4 garras, como si tú te hubieses estado resistiendo y que efectivamente en esos momentos de las abducciones se te estuviese agarrando brutalmente para realizar sus propios propósitos. También triángulos, es decir, momentos en donde se te han realizado pues puntos o inyecciones para que tú te mantuvieses totalmente quieto o incluso ellos te inoculasen algún tipo de líquido. Eso lo vamos a ver después. Bien, hay abducciones, punto número 6, femeninas que usualmente, y esto es brutal, pues sufren de problemas ginecológicos después de estos encuentros de
estas abducciones, ¿no? Y algunas veces estos problemas llevan a quistes, tumores, cánceres de mama y de útero, así también de histerectomías. Tremendo, ¿no? Es decir, como efectivamente, yo siempre lo he dicho, hay un interés tremendo en los genitales masculinos, pero sobre todo femeninos, al respecto de hacer experimentos con las mujeres humanas, básicamente para conocer cómo es la reproducción humana. Y esto es impresionante porque estarían buscando algún tipo de información a través de los nucleótidos o de los óvulos femeninos de la raza humana, como si les faltase algo o como si tuviesen un interés impresionante en la raza humana justo en ese punto de nacimiento o justo en ese punto de los cuerpos humanos. Muy bien. Punto número 7. Los extraterrestres pueden tomar fluidos corporales de nuestros cuellos. Increíble, y esto se ha visto siempre dentro de los incubos o súcubos o de los famosos demonios de la antigüedad. Pues efectivamente no eran demonios, ni era el conde Drácula, ¿no? Ni era Bela Lugosi, no, efectivamente y según sus estudios, que yo también corroboro, pues inyecciones que son dobles y que así es, están en los cuellos de las víctimas que son abducidas. Impresionante. También en la columna vertebral, también en las venas, y tomar muestras de otros lugares, ¿no? Eso es muy interesante porque inyectan también, como decía anteriormente, fluidos desconocidos en varias partes de nuestros cuerpos. Y eso se ha visto perfectamente en numerosos casos. Muy bien. Punto número 8. Hay un sorprendente número de abducidos que presentan numerosas enfermedades que no sufrían antes de estos encuentros, como si hubiesen estado expuestos a radiación. Efectivamente, ¿no? Los cuales, claro, luego conllevan pues cirugías, debilitación total de los cuerpos humanos e incluso muerte por causas que los dolores a día de hoy no han sido capaces de identificar. Punto número 9. Carla Turner estuvo estudiando que algunos abducidos experimentan una degeneración de su bienestar mental, social y espiritual, como si hubiesen entrado en depresión al respecto de que no pueden parar algo que no para de producirse en su vida. Y eso lo corroboro yo también, porque las abducciones muchas veces aparecen con 5 años, luego con 17 años, luego con 32 años, como si hubiese un seguimiento que tú no lo entiendes, pero que te produce una total sensación de depresión ante algo que puede presentarse en tu vida, en tu día a día, o por las noches sobre todo, y que no sabes cuándo se va a presentar, por tanto te crea ansiedad y depresión. Es impresionante porque eso, claro, es un bienestar mental que es totalmente pues cerrado para el ser humano, ¿no? Socialmente, estas personas que son abducidas caen en lo que sería pues su sociabilidad, dejan de tener amigos o no los comparten, o realmente pues comienza a fallar pues efectivamente su manera de comportarse con las demás personas, y espiritualmente pues también dejan de tener las creencias que tenían anteriormente a las abducciones. Es impresionante también que Carla Turner pues empezó a observar un exceso de mal comportamiento, como abuso de drogas, alcoholismo, desórdenes alimenticios, cada vez más y más kilos que iban cogiendo, y además también promiscuidad al respecto del sexo, muy interesante, ¿no? Desarrollo también de extrañas obsesiones que causan una autodestrucción total, ¿no?
muy interesante, como una falta de vida por querer seguir viviendo ante las abducciones que han tenido. Interesantísimo, ¿no? Y también una interrupción de la vida normal, así como una destrucción de relaciones familiares y personales. Impresionante. Ya no eres el mismo después de haber tenido una abducción. Y ella lo expuso en numerosos congresos, y yo también puedo decir que tengo muchísimos casos en donde ocurre efectivamente eso. Es impresionante, ¿no? La función principal de un demonio, por otro lado, ¿no?, que se decía en la antigüedad, era un poco atormentar. Es exactamente lo mismo que se decía en la antigüedad, ¿no? Y los casos que la psiquiatría define como esquizofrenia, la cual no tiene cura, por supuesto, hay que tener en cuenta, como científico que soy, que efectivamente ahí está, y hay fármacos que consiguen curarla o medio curarla, ¿no? Pero que ella decía que no eran más que abducciones que sí era posible que creasen al menos parte de algunas de las esquizofrenias que se presentaban en la humanidad. Impresionante. Y luego la número 10, y ya termino, ¿no? Intentaré hacer un segundo programa con sus investigaciones, y es que los extraterrestres pues muestran un interés absoluto y total en la sexualidad de los adultos, una sexualidad también infantil, curiosísimo todo esto, y también en infligir dolor físico y psíquico a quienes contactan con ellos. Bingo, porque yo he visto muchísimos visitantes de dormitorio en donde se inflige brutalmente lo que sería miedo y también bestialidad a la hora de pues sujetar a una víctima. ¿Por qué? Para crear algún tipo de experimento para saber cuál es nuestro límite. Posiblemente para saber a dónde pueden llegar en las siguientes abducciones, para que la persona no entre en pánico en los siguientes experimentos que van a realizar con ellos, sin ninguna duda, porque ellos han sido elegidos por su genética para efectivamente ser los protagonistas de sus próximas abducciones. Aquí termina el programa. No quiero que se me haga mega largo, porque si no YouTube, bueno, pues penaliza este tipo de programas que son mega largos, ¿no? Pero sí que quiero seguir con los estudios de Karla Turner, porque son exactos a los que yo tengo y he podido estar mirando y mirando sin parar y sin parar, de cartas, de emails que he estado recibiendo, y que exactamente es lo mismo. Ella trató de concienciar a las personas de su alrededor en Estados Unidos de todo esto, y pudo llegar hasta donde pudo llegar. No había internet, pero ahora sí, y yo lo puedo contar pues gracias a mi trabajo, y bueno, pues queda su legado en mí para que vosotros os enteréis de lo que está pasando, que es gravísimo para el ser humano. Yo voy a deciros una vez más que si tenéis algún tipo de experiencia de este tipo, me lo mandéis, pero por favor, todo resumido, porque si no, no puedo llegar a hacer un programa chiquitillo, que es lo que realmente se necesita para que pueda ser pues escuchado por más personas en el famoso algoritmo de YouTube, y con fecha, con lugar, y si puede ser, por favor, con dibujos. Eso es lo que necesito saber, comparar y mirar con otros sucesos, con otros incidentes que yo he podido estudiar y que Karla Turner también lo hizo. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias. Es un programa difícil, durísimo, pero que hay que contar cuando el periodismo es periodismo. Hay que contar la verdad de lo que ocurre y no chifladuras, clickbaits y tontadas que sueltan otras personas. Paso de esa movida. Yo
Trato de exponer lo que está ocurriendo como periodista y como científico, y esto es lo que está pasando. Y hay muchos autores que lo han dicho en la antigüedad. Hoy sí que se puede decir y puede llegar a muchísima gente. Aquí me tenéis para mandarme vuestras experiencias y yo tomo el legado de Carla Turner y trataré de hacer más vídeos, a lo mejor mañana, no sé muy bien si me va a dar tiempo para prepararlo, pero efectivamente para seguir lo que ella estudió. Nada más, muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.